Hola, queridos hermanos y hermanas. Una vez más quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor. Y para ello voy a leer el Salmo 73. Salmo 73. Y vamos a iniciar la lectura desde el versículo 16 hasta el fin del Salmo. Salmo 73, 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y a la explicación de esta porción de su santa palabra. Yo he intitulado a este pasaje con un título así: De la duda a la fe. Porque aquí el escritor del Salmo, Asaf, estaba lleno de dudas. ¿Quién no tiene dudas? ¿Usted tiene o no tiene dudas? A todos llega un momento que nos asaltan las dudas. Parecería que una de las maniobras del diablo es precisamente sembrar la duda en nuestro corazón, hacernos dudar, hacernos desconfiar del Señor y de su palabra. Lo hizo con el primer hombre, con Adán y con Eva. Le hizo dudar acerca de la veracidad de las palabras de Dios. Y por dudar y no ir al Señor para consultarle, como hizo Asaf, que tuvo que entrar en el santuario para salir de la duda. En vez de ir a Dios allí en el mismo huerto y consultarle, ellos se quedaron con la duda y siguieron la dirección de esa duda que los llevó a cometer el pecado de desobediencia al Señor. Este salmo es de Asaf. Asaf quiere decir el que se junta. ¿Quién era Asaf? Fue un músico y cantor célebre en el tiempo del rey David. Era levita y uno de los directores de la música en el templo. Así leemos en 1 Crónicas 6:39 y también el capítulo 15, verso 17 de ese libro de 1 Crónicas. El coro en el templo, es interesante recolectar estos datos. El coro en el templo estaba compuesto de 288 voces. Eso lo leemos en 1 Crónicas 25:7. Y a este Asaf, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 30, se le llama el vidente, o sea, el profeta.
O sea que era un hombre sumamente importante. Mire, era un profeta, era de la tribu de Leví, era un director del coro en el templo, de la música, más 12 salmos llevan el prefijo de su nombre. El Salmo 50 y del Salmo 73 al 83 dicen Salmo o Masquil de Asaf. O sea que era un hombre importante, pero igual le asaltaron las dudas. Dice que Asaf llevó su problema al santuario. El verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario comprendí. ¿Cuál era el problema de este hombre? Según el verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué es lo que no entendía? Que le causaba problemas en la vida espiritual y que le causaba dudas. No entendía el porqué de la prosperidad de los arrogantes, el porqué de la prosperidad de los impíos, de los incrédulos que se mofaban con soberbia, actuaban con violencia y blasfemaban contra el cielo y no recibían castigo alguno. Se hacían la burla de Dios y Dios no los castigaba. Y esa era su duda, ese era su problema. Mientras el impío con su corazón actuaba de esa manera, él trató de cuidar su corazón de actuar en inocencia. Y dice que a veces sufría más que los impíos. Y esta duda nos ha causado a todos, hermano. A veces uno piensa, ve gente incrédula, lleva una vida impía, una vida disoluta, una vida sucia. Y los que somos del Señor, estamos procurando, a pesar de nuestra pobreza, de nuestra posición económica, procuramos tener nuestra vida limpia, honorable, y el impío hace de su vida lo que quiere y no recibe castigo alguno. Y a veces al creyente justo le cae una enfermedad, una prueba difícil. Y eso siembra las dudas. ¿Por qué el Señor actúa así? Y en el caso de Asaf, llegó a un punto que tuvo hasta envidia de los inconversos, de los impíos. Ahora, todo esto, él lo miraba desde su punto de vista. Era su apreciación de la vida. Cuando nosotros valoramos o apreciamos la vida desde nuestra perspectiva, nos vamos a equivocar, hermano. Si nosotros juzgamos al impío y nos juzgamos a nosotros desde nuestro punto de vista o nuestro criterio, vamos a fracasar. Dice Asaf, hasta que en oración entró al santuario. Y allí en el santuario, en la presencia de Dios, en oración, presentó su problema a Dios. Seguramente le dijo Asaf al Señor, Señor, ¿por qué? Yo limpio mi vida, limpio mi corazón, trato de dar buen testimonio, de vivir como un hijo de Dios, y me viene un mal, me viene otra prueba, me viene otro problema. En cambio, estos mis vecinos que tienen una vida disoluta, que son arrogantes, soberbios, no les pasa nada. Seguramente lloró en el santuario, en la presencia de Dios. Pero cuando salió del santuario, pudo dar testimonio de que la oración cambia las cosas. ¿Está escuchando, hermana, hermano? La oración cambia las cosas. Cuando se sienta acorralado, acosado por una duda, cuando se sienta tentado a envidiar la inconducta de los impíos, entre al santuario, entre a la presencia de Dios en oración, derrame delante del Señor su problema y de ahí va a salir
para decirle al mundo: hermanos, la oración cambia las cosas. Así le pasó a Asaf. Antes de entrar, había mirado el asunto desde el punto de vista humano. En la presencia de Dios lo vio desde el punto de vista divino. Vio que los malos, en vez de ser dignos de su envidia, eran más bien merecedores de su lástima. ¿Por qué? Porque su prosperidad era pasajera y su firmeza, su aparente estabilidad era ilusoria, pues estaban viviendo, como dice en los versos 18-19, sobre deslizaderos que les conducían a turbaciones y a perdición. Y por eso es que Asaf, cuando salió del santuario, reconoció que sus dudas habían tenido su origen no en alguna injusticia por parte de Dios, sino en su propia ignorancia de los designios de Dios. Tengamos esto presente cuando estemos tentados a dudar del amor de Dios. Cuando veamos alrededor a los impíos prosperar, mofarse, burlarse, blasfemar a Dios, y nosotros en nuestra vida espiritual pataleando, tratando de hacerlo mejor, y ellos prosperando, creciendo, no dudemos del amor de Dios. No, Dios no va a cambiar jamás su amor para nosotros. Y si alguna prueba viene, si alguna enfermedad nos llega, sepa que Dios nunca hace algo para dañarnos, porque todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Aparte de Asaf haber tenido este gran problema que lo llevó al santuario, aparte de que Asaf reconoció que las dudas no provenían de que Dios era injusto, sino de que él era ignorante en los propósitos de Dios, llegó a aprender también Asaf que mientras el impío pasará a la perdición, el creyente puede contar siempre con la presencia del Señor. Así dice el verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Eso aprendió Asaf cuando entró al santuario, que la presencia del Señor no lo iba a abandonar. Él le iba a sostener con su mano poderosa. Me tomaste de la mano derecha. Pero no solo eso, que la mano poderosa de Dios lo va a sostener al creyente en su largo peregrinaje aquí, sino que lo guiará a través de la vida con su consejo, porque dice, me has guiado, el verso 24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¡Qué cosa más preciosa! El Señor en el pasado nos ha tomado de la mano. En el presente, tomándonos de esa mano, nos guía a través de la vida. Y en el futuro nos recibirá en gloria en la casa de su Padre. Todo lo que anhela Asaf es Dios, y Dios es su porción para siempre. Así dice el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Qué cosa preciosa! Por eso al final, después de haber entrado al santuario, después de salir del santuario y reconocer que sus dudas tenían su origen más bien en su ignorancia, Asaf aprendió que mientras esa gente impía va a la perdición, él está caminando de la mano de Dios
bajo el consejo y tutela de Dios y conducido hasta la gloria. Entonces Asaf llegó a afirmar que los que se alejan de Dios, en el verso 27, que los que se alejan de Dios perecerán, mas los que se acercan al Señor serán bendecidos. Dice, el acercarme a Dios es el bien. Así dice el verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y aquí surge la pregunta, hermano, ¿hoy día te has acercado a Dios en oración? ¿Qué es lo primero que hemos hecho al levantarnos hoy? No te olvides que así como contamos con la presencia del Señor y su palabra, ni bien nos levantamos, también Satanás estará presente para sembrar las dudas y hacernos desconfiar de su amor y de sus tiernos cuidados. Es necesario, hermano, que cada día nos acerquemos a Dios. Así lo dijo Asaf, el compositor, el cantor, el director del canto en el coro en Israel. El acercarme a Dios es el bien. Ojalá que cada día nosotros nos acerquemos al Señor, querido hermano, y nos acerquemos para derramar delante de Él nuestras cuitas, nuestras necesidades y todo lo que nos hace falta. Que Dios les bendiga a todos.